Siempre recuerda. Por el derecho de voz de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Abriendo caminos para la justicia. Un programa para la promoción de los derechos de las mujeres. Hoy presentamos Derechos de las mujeres víctimas y el contexto de la violencia contra las mujeres en el conflicto armado colombiano. Una entrevista a la magistrada Alexandra Sandoval. Hola a todas nuevamente. En esta oportunidad contaremos con una invitada muy especial. Se trata de la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alexandra Sandoval, quien es actualmente vicepresidenta de esta corporación y magistrada de la Sala de Amnistía e Indulto. En su trayectoria profesional podemos destacar su trabajo como abogada senior en Women's Link Worldwide y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también como magistrada auxiliar del Consejo de Estado. Estudió Derecho en la Universidad de los Andes, se hizo una maestría en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional en la Universidad de Utrecht, en Holanda. Magistrada, bienvenida y gracias por su participación en este espacio tan importante para las mujeres de Tumaco. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el trabajo que están realizando con estos podcasts, pero también en territorio con las mujeres y con las niñas y las jóvenes para impulsarlas a participar y a ser parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Magistrada Alexandra, en Colombia hemos escuchado en los medios de comunicación hablar sobre la JEP y sus múltiples pronunciamientos, pero pocas veces tenemos la oportunidad de conocer la perspectiva que tienen ustedes, sus magistradas y magistrados, sobre temas específicos. Por eso quisiéramos que nos hable un poco sobre lo que significa para usted como mujer que un colectivo o una organización de mujeres presente un informe. Bueno, pues realmente para nosotras ha sido muy importante y también muy gratificante la presentación de informes por parte del movimiento de mujeres y de población LGBTI. Cuando empezó la Jurisdicción Especial para la Paz hace ya 3 años, uno de nuestros miedos desde las magistradas y magistrados que componemos la Comisión de Género era que no se presentasen suficientes informes que visibilizaran lo que las mujeres y la población LGBTI habían sufrido en el conflicto. Y a 3 años y ya casi a puertas de culminar el término para presentar los informes, pues para nosotras ha sido realmente muy grato. ¿Y por qué es importante? Pues porque estos informes son la puerta de entrada a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es la principal forma en que las víctimas pueden hacer conocer los hechos que sufrieron, los daños que sufrieron y ponerlos en conocimiento de la jurisdicción. Y por eso para nosotros era especialmente importante que las mujeres, sus organizaciones pudiesen visibilizar las diversas formas de violencia y discriminación que sufrieron en el conflicto, porque para nosotros era claro que si no se presentaban desde las voces de las mujeres, los daños diferenciados, las causas tan arraigadas por la violencia basada en género, pues no iban a ser posiblemente tan conocidos por la jurisdicción y nos iba a ser más difícil poder entender ese daño particular que se había producido contra las mujeres. Y entonces en ese sentido, pues es muy importante y significa muchísimo para la jurisdicción, pero también nos hemos dado cuenta en el marco de estos años de trabajo que llevamos que la entrega de los informes e incluso el proceso de producción de los informes ha sido para las mujeres y sus organizaciones un proceso que en algunos casos puede incluso ser reparador, porque el hecho de sentarse, de organizarse, de contarse entre ellas mismas qué fue lo que sucedió, organizar la información, tenerla clara, qué es lo que van a presentar y muchas veces el acto de entrega del informe, que lo hemos hecho pues antes de la pandemia lo hacíamos casi siempre presencial, ahora lo hemos hecho algunas veces virtual, otras veces semipresencial, pero el hecho de tener un espacio en el cual se presentan ante unos magistrados y unas magistradas y les entregan su historia,
su narrativa, su dolor, pero también su esperanza en una institución y sobre todo en que haya justicia frente a lo que les pasó. En muchos casos hemos notado que tiene un efecto, como les decía, incluso reparador en las víctimas. Entonces, pues para nosotras es muy importante la entrega de los informes por todo lo que les digo y finalmente porque cuando nosotras como magistradas estamos paradas ahí y recibimos un informe especialmente para mí de las organizaciones de las mujeres y del movimiento, pues yo lo que siempre pienso es el gran compromiso que esto implica y el compromiso de la institución, porque sabemos de las expectativas, de los deseos, de las necesidades, de los sueños, pero sobre todo de la confianza que depositan las mujeres cuando hacen estos informes. Entonces es como un momento en el cual para nosotros es un momento de reafirmación del compromiso que tenemos por tratar de sacar adelante esta institución y su misión. Y hemos escuchado también en múltiples plataformas digitales y otros medios una expresión que nos llama mucho la atención, y es que en la Jurisdicción Especial para la Paz están buscando que la justicia tenga rostro de mujer. ¿Cómo lo están haciendo? Sí, esa expresión de la justicia con rostro de mujer la acuñó una de las magistradas de la Comisión de Género, la magistrada Reinere Jaramillo. Muy recién empezamos en la jurisdicción, digamos que nos gustó mucho y la empezamos a usar comúnmente. Y esa expresión venía de dos cosas. Uno, de que nosotras nos sentimos muy orgullosas y siempre lo contamos porque creemos que es muy importante resaltarlo, y es la composición de la Jurisdicción Especial para la Paz. Normalmente en los tribunales o en las altas cortes la representación de las mujeres suele ser muy baja. Yo siempre doy esta cifra, pero es para que se hagan una idea. En la Corte Suprema de Justicia hay 23 cargos y solo 2 de los magistrados son mujeres. En la Jurisdicción Especial para la Paz, el 53% de las magistradas somos mujeres. Eso quiere decir que incluso somos un poquito más allá de la mayoría. Y ese tipo de composición a nosotras desde el principio nos dijo que teníamos una responsabilidad. Y era una responsabilidad de mostrar cómo era posible crear una institución y pensarse una institución en la cual finalmente las mujeres tuviéramos una representación equitativa y lo que eso implicaba a la hora de pensarse cómo se hacía la justicia. Entonces, Reinere Jaramillo empezó a hablar de la justicia con rostro de mujer, pues uno, porque muchas de nosotras somos mujeres además comprometidas con la garantía y protección de los derechos de las mujeres y de la población LGBTI, pero además mujeres que queremos mostrar que muchas de esas cosas que se dicen que las mujeres que por ejemplo somos juezas no debemos hacer, pues son estereotipos o maneras de ver los roles de las personas que no necesariamente son así. Entonces, esto se acuñó, la idea de la justicia que tenga rostro de mujer, era porque queríamos pensarnos una institución distinta a partir de la composición y una institución en la cual las juezas pudiésemos ejercer nuestra función de administrar justicia sin necesariamente tener que repetir esos patrones masculinos. Y nosotras entendimos que parte de implementar el enfoque de género y de darle una nueva visión a este tribunal, además del hecho de que representativamente ya nos veíamos distintas, esta justicia con rostro de mujer implicaba también hacer una justicia más empática y que daba la oportunidad de crear lazos entre esas magistradas o esos magistrados y las víctimas de manera directa para generar la confianza que se necesita en estos tipos de procedimientos. Magistrada, y quisiéramos que nos hable un poquito más sobre las acciones que han adelantado desde la Comisión de Género, que nos habla y la importancia de que las mujeres conozcan sobre este tema. Pues la Comisión de Género tiene una función principal, que es garantizar la implementación del enfoque de género en todos los procedimientos, actuaciones, audiencias, instancias
de la Jurisdicción Especial para la Paz. El acuerdo de paz en Colombia fue el primer acuerdo en el mundo en el cual de manera expresa se dijo que el enfoque de género debía ser un principio transversal, es decir, que debía ser algo, un principio que todos debíamos cumplir, sin importar si había norma o específica o no. Y entonces, ¿esto qué implicó? Que cuando empezó la Jurisdicción Especial para la Paz, dijimos, bueno, la mejor manera para garantizar que efectivamente en todas las instancias haya implementación, pero sobre todo que haya un motor, yo siempre le llamo un doliente, una doliente que todo el tiempo esté recordando que estas cosas son importantes y que se tienen que hacer y que no es simplemente dejar en un papel que hay un enfoque de género, sino que esto se tiene que volver una realidad y nos implica pensar cómo se hace una audiencia en la cual hay una buena implementación del enfoque de género, cómo se hacen unas preguntas a las víctimas, a los o las posibles perpetradores con buen enfoque de género. Entonces ahí se creó la comisión y la comisión quedó establecida en el reglamento de la jurisdicción. Hemos hecho muchas cosas a lo largo de estos 3 años, pero yo podría resaltar básicamente 4 que para mí son fundamentales. El primero ha sido el acompañamiento que desde el inicio hizo la Comisión de Género a las organizaciones de mujeres y de población LGBTI para la presentación de informes. Como les contaba en la primera pregunta que me hicieran, esa fue una preocupación que tuvimos desde el inicio. Para nosotras era muy importante que se presentaran suficientes informes, que esas historias se contaran y no se fueran a quedar por fuera. Y por eso, a partir de muchas estrategias y de muchos viajes y muchos acompañamientos, muchas reuniones, pues hemos estado ahí para las organizaciones que nos han pedido que les ayudemos a pensarse los informes. Obviamente, como somos la Jurisdicción Especial para la Paz y nosotras después vamos a recibir esos informes, pues no los podemos hacer del todo, pero sí podemos, por ejemplo, ayudarles a pensar metodologías, contarles un poco cómo hemos hecho el trabajo y demás, ya para que las organizaciones pues tengan como herramientas o mecanismos que les permitan avanzar. La segunda gran acción, y que creo que también es muy importante y es muy distinto a cómo funcionan las otras comisiones de género, por ejemplo, de la rama judicial en Colombia, es que nosotros tenemos una función que se llama la función consultiva. Esa función consultiva lo que implica es que cualquier magistrado o magistrada que tenga un caso en el cual diga, ay, yo aquí posiblemente debería tener que hacer implementación del enfoque de género, pero yo no sé cómo hacerlo, le puede pedir a la Comisión de Género un concepto que no es vinculante en el sentido de que no es de obligatorio cumplimiento, pero que le da guías a ese magistrado o magistrada de cómo tiene que actuar en un caso en particular en el cual hay mujeres o población LGBTI. Y hasta el momento hemos realizado 6 conceptos muy amplios, en los cuales algunos son muy técnicos sobre cosas como cuándo se entiende que hay, por ejemplo, que la violencia sexual cometida tuvo o no tuvo relación con el conflicto armado interno, pero también hemos hecho conceptos muy interesantes sobre interseccionalidad, que implica ver mujeres, por ejemplo, de pueblos étnicos. Entonces tuvimos un concepto que fue muy interesante y muy bonito de trabajar, porque además lo trabajamos con los colegas de la Comisión Étnica sobre una niña wayú. Hemos tenido otros temas, por ejemplo, de prejuicio. Entonces, estos conceptos realmente lo que buscan es lograr esa implementación del enfoque de género en las decisiones judiciales, y para nosotros también han sido muy importantes. Y en el marco, además del trabajo que hacemos, pues quisiera resaltar otra de las acciones en las cuales nos hemos dedicado. Nosotros desde la jurisdicción también tenemos una comisión étnica, porque tenemos colegas, 4 de las magistradas y magistrados son pertenecientes a pueblos indígenas y 4 de los magistrados y magistradas pertenecen a pueblos afrodescendientes o son afrodescendientes, y esto nos ha entonces permitido tener como una mejor comprensión y una mejor articulación y coordinación con esta población. Y entonces desde la Comisión de Género hemos trabajado mucho el tema de la interseccionalidad, y es tratar de ver cómo son los impactos
distintos entre mujeres campesinas o mujeres que pertenecen a pueblos étnicos o mujeres que hacen parte de la población LGBTI y entender esas particularidades. Entonces ese también es como un trabajo importante que hemos venido haciendo y que quisiera resaltar. Y finalmente, pues nosotras intentamos mantener la coherencia entre esa implementación del enfoque de género y ese trabajo con las víctimas, con tener una coherencia dentro de la institución, dentro de la entidad. Entonces también promovemos pues muchas políticas de género al interior, tenemos una sala de lactancia, tenemos un baño sin género y hemos intentado pues también poder traer un poco de lo que implica garantizar el enfoque de género de manera consciente, también en beneficio de los funcionarios y funcionarias de la entidad. Y magistrada, y siguiendo con el contexto social de las múltiples y graves vulneraciones al derecho internacional humanitario y los derechos humanos cometidas contra las mujeres que hacen presencia en estas zonas y hablando también de la interseccionalidad, ¿cuál es la importancia de garantizar el acceso de estas mujeres víctimas ante su jurisdicción? Pues es fundamental que las mujeres participen en estos procesos porque realmente no es posible pensarse en la paz sin incluirlas. Cuando uno mira las cifras, y podemos hablar de las cifras de la UARIF, de la Unidad de víctimas registradas en este país, pues uno se da cuenta que la mitad de las víctimas de este país son mujeres. Entonces, que las mujeres no participen y que no sean visibles, pues es construir una verdad a medias. Y sobre todo es fundamental empezar a construir narrativas que nos muestren lo que les pasó a las mujeres de una manera diferencial, porque creo que ahí es donde está el quid y la importancia del enfoque de género y de la participación de las mujeres en estas instancias. Y es que es importante que el país y que la justicia tenga conciencia de que cuando a una mujer la desplazaron, por poner un ejemplo, de su comunidad, el tipo de daños que le produjeron son diferenciados y muy posiblemente además le hicieron enfrentarse a barreras y limitaciones más complejas que si hubiese sido un hombre el que hubiese sido desplazado. Y entonces pongo ejemplo, mujeres desplazadas, puede ser, y como ustedes estamos hablando desde Tumaco, mujeres desplazadas desde Tumaco que tuvieron que llegar a Bogotá solas con sus hijos, sin conocer esta ciudad, que además de fría puede ser muy agresiva, sin entender y tener el apoyo institucional para, por ejemplo, poder pedir las ayudas humanitarias a personas desplazadas. Muy seguramente vinieron solas y entonces esto implica que además del hecho de haber sufrido el hecho victimizante, tener que salir de su territorio con sus hijos, entonces ahora tienen que enfrentarse toda una situación que es mucho más adversa y que se vuelve más adversa por el hecho de ser mujeres, por el hecho de tener que asumir roles que posiblemente no habían asumido previamente, por el hecho de tener que cuidar a los niños, hacerse cargo económicamente de la familia. O sea, todas esas cosas que se van sumando, es importante construir esas narrativas para que el país entienda que a las mujeres se les causaron daños por el hecho de ser mujeres. Muchos de los actos que se cometieron no podemos decir que su causa exclusiva es el conflicto, porque lo cierto es que las mujeres sufrimos violencia en tiempos de paz y en tiempos de guerra, pero sí que el conflicto armado exacerbó o hizo que muchas de esas violencias fueran incluso peores, pero que además esas violencias generaron unos daños diferenciados por el hecho de ser mujeres. Y por eso para nosotros es tan importante la participación y la garantía del acceso a esta jurisdicción, porque esas narrativas nos van a dejar mostrar una parte del conflicto que hasta ahora no se ha contado. ¿Y cómo una organización colectivo de mujeres puede presentar informes a la JEP? Pues realmente los requisitos para la presentación de informes son mínimos.
La sala de reconocimiento, que es la que recibe los informes, hizo una guía de presentación de informes que puede asustar un poquito al principio porque tiene como muchas recomendaciones, pero, y quiero resaltarlo, el 90% de esas recomendaciones son sugerencias de cosas que a nosotros como jurisdicción nos podría servir, que nos cuenten en los informes, pero no, digamos, no se van a rechazar o no se van a limitar o no se van a recibir los informes si no se cumple todo lo que está en la guía de priorización. Los informes generalmente son escritos, son documentos, pero también en algunos casos hemos aceptado la presentación de informes vía oral. Entendemos que para algunas comunidades es más fácil o incluso su cultura o su manera de transmitir el conocimiento está más ligado a la oralidad y por eso también en algunos casos se han aceptado informes orales, pero generalmente es un escrito que debe contener el nombre de la organización. Y entonces hay algo que es muy importante siempre resaltar, es que en la Jurisdicción Especial para la Paz no se reciben denuncias individuales, como lo pensaría uno en la fiscalía, que uno va y pone su denuncio y le dan su numerito erradicado. Esta jurisdicción lo que pide es que se organicen. La organización no tiene que ser una ONG, una organización inscrita con personería jurídica, no, puede ser un grupo, por ejemplo, de mujeres de un mismo territorio que saben que les pasó hechos similares y que toman la decisión de organizarse para presentar un informe. Entonces, por eso pedimos el nombre de la organización, un recuento de los hechos, de lo que les sucedió y datos de contacto. Eso es lo mínimo. ¿Qué tipo de cosas pueden contener los informes que nos pueden ayudar y que pueden ser de mucho valor para la jurisdicción? Que si la comunidad o las mujeres tienen la información, nos sirve, pero si no la tienen, pues también nosotros nos pueden contar los hechos y nosotros podemos pues tratar de complementar esa información. En el recuento de los hechos nos sirva que nos señalen claramente la ubicación, el sitio donde se cometió el hecho, si lo saben el actor, si fueron las FARC, si fue el ejército, si fueron paramilitares, si lo saben. Sabemos que hay situaciones en las que es difícil saber cuál de los actores armados fue el que cometió el hecho, y si saben de más hechos similares. Nosotros a eso le llamamos como patrones. Si saben de situaciones similares que ocurrieron varias veces en un mismo territorio, pues eso también nos sirve que nos lo cuenten. Y finalmente, si, insisto, no es obligatorio, pero si lo quisieran contar o plasmar en el informe sería importante, es el tipo de daños, cómo lo que ocurrió generó daños a nivel individual, pero también a nivel colectivo, y cómo, por ejemplo, eso afectó de manera particular a su comunidad o a su territorio. Ese tipo de información es muy importante si la tienen, pero insisto que si no la tienen, pues tampoco es grave, porque pues lo importante es pues la presentación de informes, y ahí finalmente lo que les quiero recalcar es que ya estamos cercanos a la fecha límite que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz para presentar informes, y es el 22 de septiembre de 2021, es decir, de este año. Hasta ese día va a recibir informes la jurisdicción. Bueno, magistrada, nuevamente muchas gracias por este espacio tan valioso, y por último quisiéramos pedirle que les envíe un mensaje a todas esas mujeres que nos escuchan, que hoy piensan o tienen el deseo de alzar su voz y por miedo o desconocimiento no lo hacen, y también a esas lideresas que vienen trabajando por la reconstrucción del tejido social de toda la zona, especialmente de Tumaco, Barbacoas y Ricao. Bueno, pues a las mujeres que están pensando o quisieran en algún momento denunciar, contar lo que les pasó, pero sabemos que tienen miedo o, como dices tú, también hay desconocimiento de lo que hace la jurisdicción. Mi mensaje es que
nosotras sabemos y comprendemos porque muchas veces hay desconfianza frente a la institucionalidad. Nosotras sabemos que la institucionalidad en Colombia no siempre ha respondido de la mejor manera y que muchas veces esa desconfianza también viene de ahí, de experiencias pasadas en las cuales no han sido tratadas de manera digna o no han sido escuchadas como era debido. Y lo que yo les diría es, este proceso de paz y sobre todo el sistema integral del cual hacemos parte, la Jurisdicción Especial para la Paz, se creó con este mandato de centralidad de las víctimas. Y si bien nosotros entendemos por qué existe mucha desconfianza y hay mucho temor también, mucha frustración frente, por ejemplo, posiblemente denuncias que alguna vez se presentaron y no avanzaron y demás, pues lo que yo les diría es, denos la oportunidad de mostrarles que esta es una institución que está trabajando por hacer justicia de una manera distinta y que es una institución que está luchando todos los días por implementar un enfoque de género y que es una institución que va a garantizar sus derechos y a tratarlas de la forma digna que ustedes se merecen. Entonces, pues a animarlas si quieren presentar informes, si quieren contar su historia. Y pues a las lideresas que ya vienen trabajando en esta reconstrucción del tejido social, en Tumaco, en Barbacoas, en Ricaurte, expresarles desde la Jurisdicción Especial para la Paz nuestro agradecimiento. Sabemos del trabajo que están realizando, sabemos de las dificultades que siguen enfrentando, somos plenamente conscientes de que en este territorio en particular la paz todavía no es una realidad y que por el contrario en muchos lugares la violencia se ha incrementado y que los asesinatos a lideresas y a líderes son una realidad. Por eso la Jurisdicción Especial para la Paz desde hace ya, pues desde este año estamos fuertemente tratando de hacer incidencia para no solamente cumplir con nuestra misión de administrar justicia, sino para exigir el cumplimiento de los otros puntos del acuerdo de paz, porque creemos sinceramente que con la implementación del acuerdo, si se hiciera de manera general, pudiésemos tener la oportunidad de brindar mejor seguridad en los territorios, pero decirles que el trabajo que ustedes hacen es fundamental y que admiramos el trabajo, la valentía y el compromiso que tienen con sus comunidades y que agradecemos que nos permitan trabajar con ustedes de la mano. Vale, muchas gracias, magistrada. Gracias a ustedes por la invitación. ¡Suban que viene la creciente! Este programa fue realizado por la Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos y CODES, con el apoyo de ONU Mujeres en alianza con el Gobierno de Suecia.